Bueno, se lo hemos estado diciendo en los días anteriores que este jueves y viernes se cumple un nuevo paro de 48 horas de la Sociedad de Anestésicos Quirúrgicos, la SAC, dispuesto para el subsector privado, exceptuando en este caso la mutualista CASMU, mutualista con la que la SAC en las últimas horas arribó a un acuerdo, con lo cual excluye de esta medida de paralización. Vamos a conocer los detalles de la medida y las reivindicaciones que lleva adelante el Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos con la presencia del doctor Julio de Fuentes, delegado de la SAC. Es el señor, en este caso, es representante de los ginecólogos en la SAC. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, concretamente un paro de 48 horas que, como decíamos, en las últimas horas se conoció que excluía al CASMU porque bipartitamente alcanzaron un acuerdo. Exactamente, estamos muy contentos, entusiasmados, que finalmente una solución cristaliza, una negociación, cristaliza en un acuerdo que permite que en este momento se estén operando pacientes en el CASMU que estaban suspendidos hasta hace pocas horas. El ministro Murro dijo que era un paro antidemocrático porque en los ámbitos correspondientes al Ministerio de Trabajo, para el sector, específicamente el sector de la salud y particularmente en su sector privado, Ministerio de Trabajo, el Sindicato Médico del Uruguay, el Poder Ejecutivo, las distintas partes estuvieron analizando la creación del subgrupo y se decidió que no era viable eso. Y frente a una resolución de esas características donde se tuvo la palabra concluyente de que no era viable generar un subgrupo, igual se sigue adelante con la medida. ¿Lo escuchó usted el lunes en el Consejo de Ministros? No sé si escuché esas declaraciones exactamente a las que se refiere, pero sí tengo idea de los conceptos que maneja el ministro Murro. Le diría que son por lo menos curiosos, ¿no? Democracia es a un grupo que integra el Consejo de Salarios, porque es lo que éramos nosotros. Integrábamos el Consejo de Salarios, concurríamos, teníamos voz. Desde que se reinstaló en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, íbamos. Y a ese grupo, porque a usted no le gusta lo que ese grupo dice, opina, los echa. Y entonces se pone a hablar, no con ese grupo, sino con otro sindicato al que usted le dice, tú representas a esto, vamos a hablar de estas condiciones de trabajo, pero no con estos. Contigo, Sindicato Médico del Uruguay, que va a decir obedientemente que sí, como siempre dice, obedientemente que sí a las cosas que el gobierno dicta. Entonces, ese es el funcionamiento democrático. Nosotros no estamos queriendo entrar al Consejo de Salarios. Estamos queriendo que expliquen por qué nos echan. Y como no nos prestan atención, nos acogemos a la ley que permite hacer las cosas en forma bipartita con nuestros empleadores. O sea que el camino ahora que ustedes van a seguir es buscar los acuerdos bipartitos, como en este caso del CASMU, ya que desde lo tripartito, digamos, no han tenido eco la creación de la representación que están pidiendo. No tenemos alternativa, ¿no? Si no nos dejan negociar en el ámbito tripartito, no tenemos alternativa. Es curioso, ¿no?, que hayan hecho este acuerdo con el CASMU, digo, por el choque que tiene el Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos con el Sindicato Médico del Uruguay, cuando el CASMU históricamente ha sido la institución del Sindicato Médico del Uruguay. Sí, felizmente no lo es más. Felizmente no lo es más. Entonces ahora al CASMU lo dirigen médicos que los médicos empleados y dueños del CASMU votan. No ya el cargo político que el sindicato de médicos manejaba, ¿verdad? Poniendo gestores por política, porque sos de este partido político, porque sos de aquel sector. No, se acabó eso. Felizmente, ahora el CASMU está gestionado por los propios médicos, sin partidarismo, sin color político. Hay de todos los colores. La preocupación es que el sanatorio funcione. Y está funcionando. Doctor, seguramente para quien no está inmerso en el tema de la salud, puede no resultar comprensible cómo el sindicato médico no le permite a un grupo defender, fijar posición, manifestar qué condiciones de trabajo le parece que son las ideales. Es decir, no es entendible de repente desde el común denominador de la ciudadanía que colegas médicos no entiendan la posición
de otros colegas médicos para decir, mirá, entendemos que nosotros tenemos que tener nuestras posibilidades, como la tuvieron, y usted bien lo comentaba recién, en su momento, de participar en el Consejo de Salarios, que se nos escuche con nuestros reclamos, etcétera, etcétera. El trasfondo de esto, ¿es una cuestión política y político-partidaria? Es decir, para cambiarle la pregunta de repente, si fuera otra la directiva del sindicato médico, de repente la situación sería diferente. ¿Otros médicos piensan de diferente manera como piensa la dirigencia del sindicato médico? Mire, de Vargas, me saca un poco el tema, pero no lo voy a eludir. Yo no tengo una posición oficial del sindicato médico, del sindicato anestésico quirúrgico, para responder esta pregunta. Pero le voy a dar mi opinión. Sí. ¿Cómo no? Usted me dice si hay algún trasfondo político. Yo le contesto solo con hechos. No es opinable, esto es un hecho. En la última campaña, nosotros, el sindicato anestésico quirúrgico, invitamos a la fórmula de todos los partidos. Todas concurrieron, excepto una, la del Frente Amplio, que en lugar de concurrir, amablemente nos invitó. Nos reunimos con todos. Y con el Frente Amplio fuimos al Hotel Céntrico, donde estaban sus cuarteles generales dirigiendo la campaña, y allí nos recibe, no el candidato a presidente, sino alguien de su confianza, que amablemente fue enviado, que se llama doctora María Julia Muñoz. ¿Sabe quién la acompañaba a la doctora Julia Muñoz en la reunión que la fórmula presidencial tenía con el sindicato anestésico quirúrgico? No. Un expresidente del sindicato médico del Uruguay. Hechos. De aquí para adelante cada uno interpreta. Alguien dirá, bueno, fue una casualidad, sortearon y fue él. Y otros dirán que esto demuestra que hay un trasfondo. Pero yo muestro el hecho y que la gente con el hecho se haga su reflexión y resuelva su pregunta. Pero repito, esta es mi contestación. Claro. No es del sindicato anestésico. No lo hace desde que me envía el punto aquí de para vista hablar del sindicato. Del convenio que logramos, que nos tiene entusiasmadísimos. Bien, a eso voy. ¿Es una vía de posible solución? Porque ahora pensemos un poco en la gente. Siempre sabemos que una medida de paro afecta a los usuarios, en la salud, en el transporte o en lo que sea. Y siempre se procura decir, bueno, en la medida que esto se soluciona, le vamos a solucionar el problema también a la ciudadanía que en estos momentos va a sufrir este paro. No en el caso de la mutualista Casmu, que hace este arreglo. Al conseguirse esto, ¿tienen ustedes cifradas esperanzas en que esta sea la vía de solución de esta situación y que eso se pueda dar con otras instituciones? Humberto, paso a paso, sí, tenemos no ya cifradas esperanzas. Le diría que estoy en condiciones de decirle que tengo certezas, casi certezas. Están habiendo en las últimas horas contactos con otras instituciones, algunas de muy importante porte, si se me permite la redundancia, y estamos muy entusiasmados y creemos que va a haber en breve tiempo solución para otras instituciones y así las recorreremos con todas en la negociación bipartita, que es a la que la exclusión del Consejo de Salarios nos obliga a conversar con cada una. Y ya ve usted que nada más conversar con la primera, y se dio esa situación. Cristalizamos en un acuerdo. Esto de alguna manera, pero perdón, y más allá de que la gente se enoje con lo que voy a decir, pero es una realidad, muestra que en definitiva tuvieron que llegar a la medida del paro para que se consiguiera una solución, ¿no? Es decir, porque a ver, ustedes están en este momento en la posición en la que se lo señala por las complicaciones que le generan al usuario. Yo entiendo la posición de ustedes. Tuvimos que llegar a esto porque, fíjense, si no llegábamos a esto no estaba el arreglo. Ahora, por lo que usted me dice, parecería ser que los arreglos aparecen en la medida que ustedes tuvieron que tomar este tipo de medidas. Mire, le voy a contestar así. Yo le diría a los usuarios que los comprendo. No se olvide que nosotros nos operamos también, ¿eh? Nosotros somos pacientes. Yo lo fui. Claro. Así, les diría que los comprendo perfectamente. Pero yo les pediría a ellos, no que me crean a mí ni al sindicato anestésico quirúrgico, pero tampoco al gobierno, ¿eh? No crean, vean los hechos. Y los hechos son estos. ¿Dónde ven ustedes, los usuarios, el griterío, el ataque, la difamación, el insulto, la omnipotencia, el desprecio, la soberbia? ¿Y dónde ven
que hay trabajo entre personas civilizadas reuniéndose a elaborar soluciones y que cristalizan. Esos son los hechos. No les crea a nadie la gente. Vean los hechos. Quién grita, insulta y quién trabaja para llegar a acuerdos que se logran ágilmente. Doctor, hoy, el sector de salud pública, hoy, los anestesistas, cirujanos, los integrantes, los miembros de la SAC, ¿están trabajando? ¿Están operando? ¿Están llevando adelante el trabajo? ¿Hoy? Sí. ¿Jueves y viernes? Sí, en ACE no se... No están tomando medidas de ningún tipo. No se está tomando medidas de ningún tipo, perdón, y ni en ninguna otra rama pública. Eso le iba a preguntar. En los IMAES tampoco. En los IMAES tampoco. En los seguros privados tampoco. En los seguros privados tampoco. O sea donde no hay conflicto, no hay paro. Específicamente del subsistema salud privada. Tampoco en el sanatorio del Banco Seguros público, tampoco en el sanatorio Canzani del Banco Previsión público, tampoco en las policlínicas municipales públicas, tampoco en sanidad policial, tampoco en sanidad militar. En donde no se atienden los ricos también estamos trabajando. Lo único que no hay conflicto. Si lo hubiera... Se lo pregunto porque Murro el lunes, en esto cuando dijo que ustedes tomaban una medida antidemocrática, dijo que hacían paro, pero que el mismo día que hacían paro, seguían operando en los IMAES donde cobraban buena plata, seguían operando en los seguros privados donde cobraban buena parte del sueldo. Bueno, mire, el ministro Murro, yo no me voy a poner a polemizar con él porque es un hombre de una talla intelectual. No, se lo digo porque lo emitimos acá, entonces como lo emitimos se lo pregunto. No hay problema, no voy a eludir la pregunta, pero no voy a entrar en polémica por lo que le digo. Porque además a eso hay que agregarle la experiencia que tiene en la dialéctica y en el debate, ¿no? Indescontable. Pero eso no me impide señalar la picardía del ministro Murro. No señalársela a él, ¿no? Porque él sabe que la hace, para que la gente vea. La picardía es hablar de la mitad de la verdad. Usted habla de la mitad de la verdad y esconde todo el resto, ¿verdad? Entonces él construye la verdad de que nosotros estamos impidiendo o trabajando solo donde hacemos mucho dinero. Yo le digo, ¿usted sabe la cantidad de médicos que trabajan en los seguros? Mínima. Está hablando con uno, por ejemplo, que nunca pisó uno y no trabaja hoy ni trabajó en el futuro y ya a esta altura de mi vida sé que no voy a trabajar jamás. Así que vamos a hacer paro el 100% de los anestésicos quirúrgicos para que se beneficien 5% o 10% de los médicos que trabajan en los seguros. Sería una inmolación absurda. Cae por su propio peso lo que dice. El propio peso de lo que sostiene el ministro cae. Entonces, a los hechos, no a las opiniones. La gente créale a los hechos. Y los hechos son que una mínima parte... ¿Cuántos trabajan en los IMAE? ¿Cuántos médicos trabajan en los IMAE? De 100. No llega al 1. También se los ha acusado, esto lo debe haber escuchado en más de una oportunidad, que todo esto es por un problema de plata, que es un problema de dinero. Ustedes han insistido en todo momento de hablar de otro tipo de cosas, como por ejemplo algo en lo que dicen no son escuchados, que tiene que ver con las condiciones de trabajo. E incluso he escuchado, lógicamente, que decir que hablar de las condiciones de trabajo y el mejoramiento habla de un mejoramiento, en definitiva, en la atención que recibe el paciente. Esto es así, no han sido escuchados en cuestiones que ustedes consideran básicas en cuanto al lugar y la forma en que deben desarrollar su trabajo. Lo primero que no hemos sido escuchados es que nosotros somos mayores de 18 años y tenemos derecho a representarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero que no fuimos escuchados. Pero además, vuelvo a lo que decía recién, la gente créale a los hechos. Cuando el convenio se haga público que se va a hacer, verán ustedes que allí no hay una sola reclamación de salarial. No hay reclamos de incrementos. Y el acuerdo implica que la mutualista que acuerde con nosotros va a gastar en cirugía lo mismo que gastaba. No va a sacarle dinero a los médicos que no son anestésicos quirúrgicos, ni va a sacarle dinero a lo personal que no es médico y que está afiliado al PIT-CNT, ni va a sacar médico de los insumos, dinero de los insumos. Estamos hablando del mismo dinero. Para nada se aumenta, porque nunca lo reclamamos, no nos bajamos, nunca reclamamos un incremento salarial. ¿Y se va a validar ese acuerdo que ustedes hicieron con el CASMUN, por ejemplo, en el sector de rama, donde no les reconocen la representatividad? Es decir, el Consejo de Salarios funciona en forma escalonada, ¿no? Del paraguas grande a un paraguas más chico, a otro más... Es decir, la negociación bipartita, sindicato,
con la mutualista en este caso, ¿se reconocerá en el Consejo de Salarios donde a ustedes no le dan, no los reconocen justamente? ¿Se votó y no se dio la representatividad que piden? Mire, me va a disculpar usted la inexactitud porque no lo recuerdo de memoria. La ley 18.000 y pico, no recuerdo exactamente, no importa, sí está bien, contempla que si usted no se pone de acuerdo en el ámbito del Consejo de Salarios, contempla la legalidad de la negociación bipartita. Así que estamos haciendo las cosas que la ley que hizo esta fuerza política que está en el gobierno estableció. Así que si no lo reconocen, entonces van a estar violando la ley. En el final, antes de se nos irnos, pasa por la cabeza, por supuesto, que violen la ley, ¿no? En el final, antes de irnos, ¿qué le dice a la persona que estaba hace 4 o 5 meses esperando para que fuera intervenida en esta jornada y por el paro de ustedes no puede ser operada? Dos cosas. Primero, que estamos ávidos de solución para operarles y solucionar su problema. Primer cosa. Segunda cosa, si usted esperó 6 meses, señor, señora, es porque así lo establece la ley que hace los legisladores, no nosotros. Las demoras en que usted esté esperando meses para ser operado no va por cuenta nuestra. Doctor, nos quedamos con esta lucecita, podríamos decir, de esperanza, con esta buena noticia que nos dio, de alguna manera, dando a entender que esta situación podría, a partir de lo que ha sucedido con el CASMU, tener también otras instituciones que pudieran seguir ese camino, fundamentalmente no solo por lo que está reclamando obviamente el gremio, sino por la situación de la gente que obviamente a lo largo de esta nota nos ha hecho llegar una enorme cantidad de mensajes que mucho agradecemos. Para eso hemos querido hablar con el doctor Julio de Fuentes, que muy amablemente, como delegado de la SAC, ha estado en esta mañana aquí en Arriba Gente, ¿eh? Lo mejor, muy amable. Muchas gracias y suerte para todos. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor de Fuentes con nosotros. Cerramos por aquí la entrevista.